Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de PAI 101 y el día de hoy vamos a ver algunos capítulos que son muy importantes. De hecho, el día de hoy vamos a ver cosas realmente interesantes. Déjenme entrar al repositorio, a PAI 101. Aquí está, muy bien. Bueno, hoy vamos a ver expresiones con operadores. Los operadores nosotros los utilizamos y de hecho son muy comunes en los lenguajes de programación, como su nombre lo indica, para realizar ciertas operaciones. Un operador por lo general es una de dos, o un carácter especial o una palabra en particular. Python tiene varios tipos de operadores y vamos a ver la mayoría de ellos. ¿Cómo funciona? Voy a hacer un poco más grande mi ventana. Yo tengo un objeto. Luego tengo un operador y otro objeto. El operador se va a encargar de relacionar a través de una operación particular a estos dos objetos. Yo puedo tener una sucesión de objetos y operadores. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esto es muy sencillo. 1 más 1. Tengo un objeto 1 aquí, el operador de suma, y otro 1 aquí, y entonces se realiza la operación. Aquí tengo algo un poco más complicado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 objetos y tengo 4 operadores. Aquí yo voy a tener que utilizar lo que se conoce como reglas de precedencia. Por lo pronto, bueno, pues estamos muy acostumbrados a que este signo, a que el asterisco significa multiplicación, este signo es el de suma, esta diagonal es la de división y en el caso de Python, el doble asterisco implica elevar a este número, al número de la derecha. Otra de las particularidades de Python con respecto a elevar es que puede elevar a fracciones. Ahorita lo vamos a ver. Si yo ejecuto, obtengo el resultado de las operaciones utilizando las reglas de precedencia. Vamos a ver los distintos tipos de operadores que tenemos. Tenemos los que conocemos mejor, que son los operadores aritméticos, y en este caso, el operador de suma, de resta, que también es el de negativo, si lo colocan al principio, a la izquierda de la expresión, multiplicación, exponente, división entera, es decir, que hago la división y solamente me va a traer el componente entero, y este en particular que es residuo. Residuo, cuando yo hago una división entera, puede existir un residuo. Este residuo es el que me va a regresar. Aun cuando no afecte la sintaxis, se recomienda mucho utilizar espacios entre este tipo de operadores para que sea más claro. En el PEP8 les explica cómo utilizar este tipo de espacios. ¿Esto es válido? Dejar ahí, perdón. Acá, esto sintácticamente es correcto. No le va a generar ningún error a Python, pero normalmente se utiliza así. Entonces tenemos suma, resta, multiplicación. Aquí yo puedo elevar al cuadrado, pero por ejemplo puedo elevar a la 0.5. 0.5 es un medio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacando la raíz cuadrada. O por ejemplo puedo elevar a un tercio. Ahorita les explico cómo funciona el paréntesis. Y entonces saco la raíz cúbica. En este caso lo vamos a dejar como raíz cuadrada. Tengo una división. Aquí lo que voy a hacer, si ustedes se fijan, 3 entre 2 es 1.5. Cuando yo hago una división entera, el resultado va a ser 1. Y cuando yo hago esta operación,
si hago una división entera, entonces 1 por 2 es 2. 3 menos 2 es 1, entonces mi residuo es 1. Hasta aquí no hay dudas, digo, es muy sencillo, es aritmética básica y solamente los operadores son los que estamos aquí explicando. ¿Todo bien? Muy bien. Ahora, existen reglas de precedencia. Seguramente ustedes que han estado en las redes sociales y Facebook, es muy común encontrarse de 5 más 2 por 12 más no sé qué cuánto, qué número da. Solamente el 80% de las personas le atinan, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué significa esto? ¿Por qué salen este tipo de jueguitos mentales con respecto a operaciones aritméticas? Porque a veces nosotros no conocemos el criterio de la precedencia. ¿Qué operación hacemos primero? ¿Qué reglas de agrupamiento vamos a utilizar? Python define las siguientes reglas. Primero, va a evaluar lo que está dentro de un paréntesis. Después, lo que está en un exponente. Luego, multiplicación, división, suma y al final una sustracción. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo 12 por 5 más 2 entre 4 elevado al cuadrado. Vamos a ver cómo funcionan las reglas de precedencia. Por eso, no sé por qué aquí hay un 3, este es un 4. Lo primero que va a encontrar va a ser, no encuentra paréntesis, es el exponente. Lo primero que va a evaluar va a ser 4 al cuadrado, y entonces la expresión va a ser 12 por 5 más 2 entre 16. Luego se va a encontrar la multiplicación. 12 por 5 es igual a 60. Entonces, 12 por 5 es 60. Más 2 entre 16. Lo que sigue en la precedencia es la división. Y entonces va a ser 2 entre 16, lo cual me da 0.125. Y entonces tengo 60 más 0.125 y aquí está el resultado. Las reglas de precedencia no siempre son las mismas en los lenguajes de programación. Tengan mucho cuidado. Revisen cuáles son las reglas de precedencia. Este es muy general, pero a veces la lógica no es la misma en otros lenguajes de programación. Para evitar este tipo de errores es por lo que nosotros vamos a utilizar los paréntesis. Los paréntesis me permiten a mí agrupar expresiones y operaciones. Esto que yo hice aquí sin paréntesis es el equivalente a lo que yo tengo aquí. Entonces, este paréntesis que está dentro se va a ejecutar primero, luego este y este simultáneamente. Y luego se va a hacer la suma de estos dos elementos. Pero, ¿qué pasa si yo modifico los paréntesis? Entonces va a ser 2 entre 4, que es un medio, y luego al cuadrado. Un medio al cuadrado es un cuarto. Y aquí 12 por 5 es 60. Un cuarto es 0.25. Y ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo todo esto que lo estoy elevando al cuadrado. Primero 5 más 2, que es 7. Recuerden la precedencia. 12 por 7, que es 84. 84 entre 3, que es 84 entre 3, sería 28. Y luego al cuadrado. 784. Los paréntesis me permiten a mí agrupar las expresiones aritméticas. A ver, Juan Antonio, multiplicación y división tienen el mismo valor y los toman en orden de aparición. No. Siempre te tienes que apegar a esto. Primero es multiplicación y luego es división. Primero es suma y luego es resta. Es como lo vimos precisamente. ¿Dónde lo hice?
Bueno, como lo hicimos aquí en el ejemplo. Aquí. Si te fijas, esto se vuelve 7 y entonces tengo multiplicación y división. La precedencia es la de la multiplicación. Primero toma la multiplicación y después hace la división. 4 entre 2 por 5. De hecho, aquí lo que tú tienes, Juan Antonio, me pusiste este ejemplo, a ver, vamos a verlo. 4 entre 2 por 5. Aquí, ¿qué va a ser primero? Va a ser primero la división. Perdón, primero la multiplicación. 2 por 5, 10. Y luego va a ser 4 entre 10. Ah, caray. Aquí agarró primero la división. Esto sí está raro, déjeme checar qué fue lo que pasó. No, me imagino que es porque están más a la izquierda. Aquí, por ejemplo, si toma el último, la división. Me imagino que es porque está aquí a la izquierda. Porque no hay una multiplicación aquí, sino que se encuentra hasta acá. Para no inventar cosas y justamente evitar este tipo de problemas, yo lo que les recomiendo es siempre utilicen paréntesis para ser más explícitos con las operaciones que quieren hacer. Inventar cómo va a ser el resultado, dejándolo así de corridito, es muy incómodo para las personas, puede cometer errores. ¿Ok? Entonces, estas son las reglas, pero como ven, las reglas se vuelven complicadas conforme vamos colocando el orden de diversos operadores. Utilicen, lo que les recomiendo es utilicen siempre paréntesis. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis, valga la redundancia, hablando un poco de Python 2. En el caso de Python 2, como lo vimos creo que en sesiones previas, las divisiones entre enteros daban por resultado un entero. En el caso de Python 3, las divisiones, como lo vemos aquí, entre enteros, dan un objeto tipo float. Tengan mucho cuidado con eso. Si ustedes encuentran código viejo en Python 2, recuerden estas reglas. Ahora, además de los operadores aritméticos, yo tengo operaciones para colecciones ordenadas. Entonces, para cadenas de caracteres, str, para bytes, byte array, list y tuple, yo tengo concatenación y repetición. Si se fijan, son los operadores de suma y de multiplicación cuando se trata de operaciones aritméticas. A ver, Javier, cuando se encuentran dos operadores de igual prioridad, ¿se ejecutan de izquierda a derecha? Según yo, sí, Javier. Sí, el orden es de izquierda a derecha. Y lo vamos a ver, de hecho, cuando veamos programación orientada a objetos, les voy a hablar sobre un tema que se llama sobrecarga de operadores. Van a ver cómo funcionan los operadores en Python. Entonces, bueno, vamos a continuar. El operador de concatenación me permite unir dos colecciones en una nueva colección. Entonces, por ejemplo, tengo hola mundo, que es de tipo str, y las va a unir, va a generar un nuevo objeto uniéndolas. Aquí tengo un objeto tipo list, y entonces va a unir las dos colecciones en una nueva colección. La regla es que siempre tienen que ser del mismo tipo las colecciones que yo estoy concatenando. Aquí, por ejemplo, tengo una de tipo list y una de tipo tuple. Y esto no se puede hacer. Tengo type error.
Lo mismo sucede si yo trato de hacer una colección con un número. No es compatible. Otra vez, type error. El operador de repetición, es una colección. El operador, que no importa el orden, puede estar primero en y luego colección, y luego un número entero. Y entonces tengo la colección hola, y lo repite 3 veces. El orden no importa. En este caso tengo un tipo tuple que contiene none y lo multiplico por 6. Lo repito 6 veces. Si yo trato de hacer una cosa distinta, algo así, me va a marcar un error. Ah, caray, sí lo hizo. Miren nada más. Me imagino que es porque estoy utilizando objetos tipo tuple. Déjenme ver. Sí, fíjense lo que acabo de descubrir. Si es tuple, sí funciona. Perdón. Pero si es list, no funciona. Esto estuvo interesante. Nunca lo había hecho así. Ah, qué interesante. Entonces, el multiplicador no funciona para hacer esto. Me imagino que cuando es tuple lo toma como un solo valor. Voy a averiguar por qué lo hace. Ahora, existen otros operadores que son los operadores de asignación. Los operadores de asignación, a ver, no tengo la actualización de los apuntes. Hagan git pull, por favor, Francisco Javier Iris. Déjenme, voy otra vez a... Déjenme ver si a lo mejor la regué. Déjenme ver. Me voy a terminar. Creo que ya sé qué fue lo que pasó. Permítanme un momento. No está en documento, sino que está en código. Déjenme limpiarlo. Y lo voy a guardar. Permítanme. ¿Qué pasó? Dice... Ok. Permítanme un momento. Sí, tengo un conflicto con conversión de tipos básicos. Permítanme. Fue problema de que estoy utilizando dos repositorios distintos. Normalmente no me gusta hacer eso, pero para hacerlo rápido voy a hacer Esto es un pecado, de hecho. Cuando ustedes hacen esto de git push origin master -f, van a forzar a enviar a la rama principal el contenido. Y entonces haga lo que yo tenga, lo va a subir.
La actualización forzada en Git es una falta de respeto total a sus compañeros y sobre todo en la rama master. Afortunadamente, pues soy el único que está colaborando con esto, entonces no hay problema. Pero esto que acabo de hacer es la peor cosa que pueden hacer cuando están trabajando en un equipo de trabajo de desarrollo utilizando repositorios y control de versiones. Por favor, hagan git pull, ya deben de tener las últimas actualizaciones. Tomás, me estás preguntando. Aquí está. Se puede hacer super operaciones con vectores como multiplicación o división, como los determinantes. Sí, Tomás. De hecho, te hubiera gustado mucho el curso que tuvimos de Py 301, porque ahí estuvimos trabajando con NumPy, que es una biblioteca especializada en álgebra, sobre todo álgebra lineal. Y debajo de esta biblioteca de Python está la PAC. Que es el paquete de álgebra lineal escrito en Fortran. Entonces, sí, Tomás, existe y volviendo otra vez a los repositorios, es Py 301. Aquí en Py 301 ves los arreglos y aquí puedes hacer ¿dónde está? Álgebra lineal. Entonces puedes utilizar estas operaciones. A esto que tú estás, a lo que te estás refiriendo, se llama broadcasting, en donde tú puedes aplicar estas operaciones a cada elemento de una matriz o de un arreglo. Pero además tengo elementos de álgebra lineal. Entonces puedes sacar matrices inversas, puedes sacar determinantes, puedes generar una matriz diagonal, total. Todo lo que tiene que ver con álgebra lineal, eigenvectores, etcétera, etcétera, lo puedes hacer con NumPy. ¿Qué sucede con ese comando de git push origin master -f? Cuando nosotros tenemos control de versiones, Francisco, déjate te comento al respecto. Normalmente el control de versiones está hecho para grupos de trabajo. Los grupos de trabajo pueden manejarse en varias ramas. Entonces tú tienes una persona que es la dueña de la rama, que es el supervisor, que puede ser, por ejemplo, en muchos casos, el gestor de proyectos. Tú necesitas el permiso del gestor de proyectos para hacer un cambio dentro de una rama en particular. Si tú eres un desarrollador, debes de seguir ciertas reglas. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás trabajando con el mismo código que otra persona y cuando tú lo avientas al repositorio, estás sobreescribiendo lo que la otra persona está trabajando. Este tipo de conflictos los tiene que resolver alguien. O llegas a un común acuerdo con el otro desarrollador, que por cierto son peticiones de pull, que es lo que hace GitHub, o tienes a alguien que se encarga de traer esas mezclas a la rama. Cuando tú utilizas este comando de git push origin master -f, -f es forzar la mezcla. Significa que te vale gorro y si tienes los permisos, tú lo que vas a hacer es, independientemente del trabajo de todos los demás, vas a colocar tu versión de código y vas a sobreescribir todo lo que los demás hicieron. Eso es un pecado. Eso no se debe de hacer cuando trabajas en equipo. Jaime, para analítica se utiliza mucho NumPy. Digamos que NumPy es la base de todo lo que tiene que ver con análisis de datos de Python. A partir de ahí está Pandas, los famosos scikits, el scikit-learn, scikit-image, etcétera, etcétera, etcétera. La base es SciPy, NumPy, Matplotlib y después viene Pandas y después viene ¿cómo se llama? Ahí se me fue. No es Seahorse. Bueno, total, tenemos un montón de herramientas, pero la base de todo lo que es cómputo con matrices es NumPy y SymPy es el proyecto primordial para cómputo científico de Python.
Entonces, ¿quedan claras las dudas? Ya todos tienen su repositorio actualizado, ahora sí deben de estar las cosas correctas. ¿Todos ya tienen estos apuntes así como están? Perfecto, muy bien, gracias. Y una disculpa, utilicé un repositorio de otra parte. Ese repositorio era en mi sistema local. Bueno, estos operadores de asignación, el más conocido es el de igual. El signo de igual es un operador. Asigna un nombre a un objeto. Declara una variable en otros lenguajes de programación. Sin embargo, y esto es un remanente de C y de Fortran y de todo esto, yo puedo utilizar otros operadores de asignación. Más igual, menos igual, por igual, elevado igual, división entera igual y residuo igual. En realidad, esto lo único que hace es ahorrarnos unos cuantos caracteres. Esto es igual a x más y. ¿Por qué esta sintaxis? Esta sintaxis se maneja desde C y desde lenguajes previos. Como yo les comentaba al principio, bueno, antes no teníamos nosotros esta capacidad de cómputo y el utilizar caracteres también era costoso. Utilizábamos nosotros cintas perforadas, perdón, ¿cómo se llama? Bueno, estas cosas, tarjetas perforadas. Cada carácter era valioso. Entonces, esta sintaxis es una herencia de aquellos tiempos en donde escribir demasiados caracteres nos costaba recursos. Ahorita lo podemos hacer así, no hay ningún problema, pero vale la pena cuando se encuentren este tipo de sintaxis que esto equivale a esto de aquí. Normalmente cuando se encuentran esto es que se encontraron con un programador viejito. Aquí están los ejemplos. X igual a 2. Ya le asigné el valor de 2 a X. Ahora, a X le voy a añadir 3. Y ese valor se lo voy a dar a X otra vez. Entonces, ahora X va a valer 5. Ahora, a esta X que vale 5, la voy a elevar al cubo. Y entonces ya 125. Y aquí voy a hacer una división entera entre 14.2. Entonces X es 8. Y aquí voy a hacer un residuo con 1.5. Entonces va a ser 2. Ah, no, perdón, 0.5. Este es el residuo. Vamos a hacerlo ahora con una tupla. La tupla sí me permite hacer una concatenación. Entonces tengo la tupla, hago la concatenación y el resultado de la concatenación lo va a guardar otra vez en tupla. Realmente lo que estamos es simplificar y quitarnos unos cuantos caracteres, pero nada más. Esta es una sintaxis vieja, viene de lenguajes de programación antiguos, pero vale la pena que la consideren. Ahora tenemos las expresiones lógicas. Vamos a tener dos tipos de operadores aquí. Los operadores más que de relación, vamos a llamarle de evaluación. Estos operadores evalúan si dos expresiones cumplen con una condición específica. El resultado de esta evaluación es un objeto de tipo bool, es un booleano, es verdadero o falso. Cuando yo utilizo un doble signo de igual, esto de aquí,
pregunto si los valores de A son iguales a los valores de B. Esto indica diferencia, si son distintos. Mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. Aquí, hola es igual a hola. Sí, definitivamente. De hecho, son el mismo objeto, pero ahorita no nos vamos a meter con eso. Ahorita lo que estamos evaluando son los valores. Y volvemos al caso de JavaScript. Es algo similar. En este caso, tenemos tipado débil. Esta es una cadena de caracteres y este es un número. Pero, pues, con esta representación corresponde al valor. Entonces me da true. Este es el problema que nosotros tenemos cuando trabajamos con JavaScript. Guarden este concepto un momentito. Hola es distinto de hola. Si se fijan, y aquí la regué, es hola con mayúscula aquí. Y el resultado es true. ¿Por qué es distinto? Porque hay una H mayúscula. Aquí voy a ver si 5 es mayor que 3. El resultado es true. ¿5 es menor o igual a 3? No. Y entonces el resultado es false. No solamente va a evaluar valores, sino que va a evaluar expresiones. Yo tengo la expresión 2 por 9 y su raíz cuadrada. Esto es igual a 6. Así es. ¿Por qué? Porque recuerden, raíz cuadrada de 9 es 3. 2 por 3 es 6. Ahora utilizo paréntesis. Ahora, la raíz cuadrada de 18 no es 6. Y entonces aquí es false. Primero se evalúa la expresión de la izquierda. Bueno, más bien se evalúan las expresiones tanto de izquierda y derecha y esos valores son los que se comparan. Esto aplica a prácticamente cualquier lenguaje de programación. Esto es propio de Python. Is e is not. Si se fijan, aquí el operador no es un carácter, sino que son inclusive una combinación de palabras. Is equivale a si es exactamente el mismo objeto. Entonces, el identificador, el número identificador de A debe ser idéntico al número identificador de B. Is not es la negación, o sea, son distintos. Aquí tengo A igual a 45 y B igual a 45. Si ustedes recuerdan, pues aquí lo que estoy haciendo es utilizar el mismo objeto. A is B. La respuesta es true. Y regresamos a JavaScript. En JavaScript no hay is, pero existe el operador de triple igual. En JavaScript, este es el equivalente a is. Con esto yo veo si es el mismo tipo y el mismo valor. De ser así, entonces me da true, pero no es el mismo tipo. Lo que se recomienda ya de manera moderna es utilizar el triple igual. Este doble igual genera problemas en JavaScript. Si ustedes van a programar en JavaScript, procuren utilizar el triple igual. A menos de que haya un caso en donde tengan ustedes que hacer una conversión de este tipo.
Entonces, is e is not evalúa los its y no tanto el contenido, pues evalúa que sean iguales, idénticos, tanto que sean el mismo objeto. Is te dice, tiene que ser exactamente el mismo objeto. Y como lo ves, bueno, el mismo objeto ocupa solamente un lugar en la memoria. No puedes tener objetos distintos en la misma posición de memoria, Francisco. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. El tipo de ola es str. Así es. El tipo de ola no es complex. Así es. ¿Por qué? Porque es str. True es igual a 1. Sí, era lo que yo les decía. Por defecto, true tiene un valor de igual a 1. True es el mismo objeto que 1. No es cierto. ¿Entienden las diferencias? ¿Todo claro hasta aquí con estos operadores de evaluación? Muy bien. Tengo otro tipo de operadores, que son los operadores de pertenencia, in y not in. Me dice si un elemento está dentro de una colección. A está dentro de hola. Sí, al menos una vez. Z está en hola. No, no está. Estos dos caracteres LA no están en hola. Tengo LA. Entonces esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque LA sí está en hola. Z no está en hola, efectivamente. Z no está en hola y entonces esto es true. ¿Ok? Ahora, a partir de aquí, yo puedo jugar con estos valores booleanos. Y entonces tengo lo que se conoce como la álgebra, álgebra booleana. De hecho, este señor es el culpable. George Boole. Este es el encargado, este fue el que creó todas estas reglas de álgebra booleana. Por eso se llama así. Este señor dijo, bueno, yo voy a tener una serie de valores que son verdadero y falso que puedo combinar. Y en el idioma, tanto en el español como en el inglés, yo tengo cierto tipo de, ahí se me fue el nombre, ay, creo que no son adverbios, conjunciones, creo que sí son conjunciones, no me acuerdo, disculpen el problema lingüístico que traigo, en donde yo tengo o, y se inventó este que es XOR, que es lo contrario de OR. Por cierto, estoy rearmando un curso de Py 321 en donde voy a estar trabajando, que era introducción a la estadística, pero lo estoy rehaciendo por completo. De hecho, el concepto lo quiero irme más para atrás. Yo espero que esto salga para dentro de 2 o 3 semanas. Ese lo voy a grabar y creo que va a ser gratuito, en donde empiezo a hablar de matemáticas discretas y empiezo a hablar de este tipo de cosas. De hecho, es matemáticas discretas para el cómputo y una introducción a estadística y probabilidad. Voy a hablar un poco más sobre el tema de álgebra booleana y cómo funciona esta tabla de verdad. Son combinaciones. Verdadero o verdadero significa cuando está o, or, al menos uno debe de ser verdadero para que el resultado sea verdadero. La única manera en que esto sea falso es cuando las dos expresiones que yo tengo son falsas. XOR es lo contrario. La única verdadera es cuando ambas son falsas. AND es más estricto. Ambas tienen que ser verdadero. Y entonces la única que es verdadera es true y true. O me da opciones AND
me dice que tiene que ser obligatoriamente ambas opciones true. Esto tiene, si ustedes hicieron electrónica, seguramente han visto las compuertas lógicas y es esto que estamos nosotros viendo aquí. Sí, Jaime, vi tus mensajes. Nada más déjame doy un tiempo. El fin de semana te mando algunos mensajes para que nos pongamos de acuerdo. A ver, Juan Antonio, así como el INT te dice si está, ¿existe la manera de ubicar la posición en la que está la primera aparición? Sí, así es. Son métodos de algunos, perdón, de algunas colecciones. Lo vamos a ver. Ahora, ya que tenemos esto, yo puedo tener algunos operadores lógicos con Python. Tengo OR, AND y NOT. NOT es la negación. Entonces lo que es true se convierte en false y lo que es false se convierte en true. Vamos a verlo aquí. True or true, como ambas son true, es verdadero. False or true, como al menos una es true, esto es verdadero. False or false, ninguna es verdadera, entonces esto es falso. Falso and false. Tienen que ser obligatoriamente las dos verdaderas. Not true es la negación de true, es false. Fíjense, not false or true. Aplica primero el not. Entonces esto se vuelve true. Las dos son true y entonces esto es verdadero. Aquí utilizo paréntesis. Primero false or true. Como hay un true, esto se vuelve verdadero y entonces tengo aquí true dentro del paréntesis, pero como hay un not, me regresa false. Y fíjense, tengo aquí none. Acuérdense lo que vimos. None es false. Y entonces, como no hay ningún true, esto es false. Se ve complicado, pero se puede complicar todavía más. Aquí yo tengo una expresión. Estoy evaluando si 5 es igual a 3. Esto es falso. Este resultado va a ser el que va a utilizar para comparar. Falso y falso, falso. Y aquí tengo dos expresiones. 15 mayor que 3, que es verdadero, y 15 menor o igual a 20. Esto es verdadero. Y entonces, como tengo dos verdaderos, el AND me regresa true. Y aquí es en donde empiezan a haber algunos problemas lógicos. JavaScript no es el único lenguaje en donde pueden ocurrir cosas extrañas. True and 0. Recuerden, cualquier cosa distinta de 0 es true. Entonces esto es false. Debería de regresarme false, pero lo que me regresa en realidad es el entero, me regresa 0. ¿Por qué? No lo sé, no me lo explico, pero estamos aquí para presentar aquellos casos en donde hay cierto tipo de duda y no todo es perfecto. Esto es un pequeño bugcito de Python. Para que sea booleano, tengo que convertirlo expresamente. Ahora tengo esto. Hola, and 1, 2, 3. Cualquier cosa distinta de 0 es true. Entonces esto debería de regresarme true, pero me regresa 1, 2, 3. Y ahora 1, 2, 3, and hola. Me regresa hola. ¿Ya vieron el patrón? Me regresa lo último. Sin embargo, cualquier cosa distinta de 0 o de none es true. Y cuando lo convierto en booleano, entonces el resultado es true. Esto es muy importante cuando nosotros veamos condicionales. Porque yo puedo hacer estas operaciones con un if, que es un condicional. Y este hola, es true.
En el caso de JavaScript, aquí sí hay syntax error. Aquí sí es más estricto con el false y el true. Syntax error. Aquí los booleanos obligatoriamente son o false o true. Nada más. Aquí no hay ningún tipo de conversión numérica. En Python sí. Verónica, ¿el OR aplica de esta manera solo en Python? No, no aplica prácticamente para las reglas. Esto que tenemos aquí, estas tablas de verdad, son reglas universales, son parte del álgebra booleana. Esta tabla te va a funcionar para cualquier lenguaje de programación. ¿Cómo se comportan? Depende de la característica del objeto booleano. Pero para todos los lenguajes de programación, estas tablas aplican. A ver, me estás colocando en Wikipedia esto. Puerta OR. Ahorita vamos a ver esta puerta lógica en donde tenemos OR. Tenemos 0 y 1. Recuerden, 0 es false y 1 es true. O puede ser prendido y apagado. Entonces, si yo tengo al menos uno que sea 1, el resultado es 1. De hecho, lo vamos a ver más adelante con los operadores de bytes. Tenme tantita paciencia, Verónica, y vamos a ver esa duda. Aquí están los operadores de bits. Los operadores de bits funcionan, como su nombre lo indica, con bits como justamente lo teníamos ahí. Perdón, Verónica, deja de utilizar esto de Wikipedia. Como las puertas lógicas. Al final de cuentas, si nos vamos a bajo nivel, las computadoras trabajan con bits. Los bits son 0 y 1, encendido y apagado. Si nos vamos a bajo nivel, yo puedo utilizar una estructura lógica similar a las tablas de verdad de Boole. Yo tengo OR, que está denotado por este carácter, por la barrita vertical, esta tilde y el ampersand para AND. Y entonces, estas son las tablas muy similares a las de arriba. Esta puerta lógica, vamos a llamarle así, es OR. Y si se fijan, 1 y 1 da 1, 1 y 0 da 1, 0 y 1 da 1, y la única manera en que dé 0 es 0, 0. Este es el OR. Este de aquí es el XOR, es el inverso del OR. Solamente si todo está apagado, se prende. Y el AND es un circuito en serie. A menos de que los dos estén prendidos, se prende. Si hay uno apagado, no se prende. Manuel, la tabla de verdad está mal en los apuntes. ¿En dónde? Platícame, por favor, para corregirla. De XOR, a ver. Falso, 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 true. XOR, recuerden, es la negación de OR. Entonces, mientras que en OR el único que es falso es cuando es falso, falso. En XOR, cuando es falso, falso, el único que es true es ese. Vamos a verlo aquí.
No, creo que está correcto. Creo que está correcto. Not existe, creo que no existe not a nivel de bits. Manuel, tengo entendido que XOR se cumple verdadero cuando A igual a 0, B igual a 1 o A igual a 1 y B igual a 0. Así es, ese es 1. Sí está bien, ¿verdad? Ah, perfecto, gracias. Perdón, perdón Gerardo, perdón, Manuel, déjame lo reviso, pero sí me están confirmando que sí son correctas. Bueno, vamos a continuar. Ahora, si ustedes recuerdan, yo un número entero lo puedo convertir a un formato binario. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver los ejemplos. Yo voy a tener dos objetos que son enteros, que es este de aquí y este de acá en binario. Al final estamos hablando de 13 y 26. Esto es 13 y esto es 26. Para que sea más explícito. Esta es la definición binaria. Quiero que la vean, porque vamos a estar jugando con todos estos. Ahora, voy a utilizar el operador OR para A y B. Entonces, lo que tengo son estos binarios. A cada uno de estos elementos de manera vertical le voy a aplicar el OR. Recuerden, siempre que haya al menos un 1, se vuelve 1. Entonces, prácticamente todos son 1. Y entonces el resultado es 31. Aquí es el XOR. Entonces, a menos de que todos sean 0, a ver, déjenme ver. No, perdón, este no es el XOR, es Sí, es el XOR. Vamos a verlo. A ver, déjenme ver. Sí, es el XOR. A ver, vamos a verlo. Me da 23. Lo aplico a cada uno de ellos, pero ¿por qué me está dando uno? Ahorita déjenme. A ver, vamos a ver. Me da 23. ¿Por qué me da 23? A ver. Dejen checar mi tabla de verdad porque esto me está sacando unas dudas. Sí, ok. 1 y 1 sí me da 0. Ok. Sí es correcto. Y estos me dan 1. Este sí es el que tengo mal. Déjenme lo corrijo. Ahora sí. No, espérenme. Estoy haciendo algo mal, déjenme ver. Ahí está, ya. Sí estaba mal mi tablita aquí. Aquí cuando todos sean 1 es cuando se apaga. Todos los demás están prendidos.
Esa sí estaba incorrecta, perdón. Y ahora sí, esta regla se cumple aquí. Como siempre hay un 1 prendido, funciona. Inclusive si hubiera un 0, también sería 1. Pero cuando se cumple 1 y 1, acá abajo, cuando se cumple 1 y 1, este es 0. Y entonces el resultado es 23. And obligatoriamente tiene que haber dos unos. Entonces el único valor que cumple esto, bueno, la única posición que cumple esto es esta de aquí. Y entonces esto es 8. A nivel de bit, yo aplico esto de aquí. ¿Qué significa esto de mover X bits a la izquierda o a la derecha? Tengo A, que ustedes recuerden es esto de aquí. Yo lo voy a mover 3 a la derecha. Perdón, 3 a la izquierda. Significa que le voy a añadir 3 ceros. Y entonces esto de aquí se convierte en 104. Cuando yo le digo que se mueva a la izquierda, lo que voy a hacer es truncar, quitar los elementos que tengo a la derecha. Entonces lo que voy a hacer es quitar este 10 y se va a quedar como 110. El resultado es 6. Estos operadores se usan mucho, sobre todo cuando ustedes están manipulando imágenes, cuando hacen videojuegos, cuando hacen superposiciones de matrices. Ustedes pueden hacer superposiciones utilizando operadores de bits. La tabla de oro está bien. La que estaba mal era la de XOR, esta de aquí, que ya está correcta. Se vuelve complicado, pero vale la pena entenderlo. Ahora, aquí viene la parte interesante. Volvemos aquí. En el caso, de JavaScript, no existe la palabra OR. Existe el doble evaluador. Este es OR. Fíjense, con uno solo es binario y con doble es booleano. Y el AND es doble. Con uno solo me lo regresa como 0, 1 y con doble me lo regresa como booleano. Como estaba, está bien. Bueno, lo voy a arreglar, Juan Antonio. Ahorita veo la tabla de XOR porque me generó algunas dudas. Esto es como funciona en JavaScript. Hay algunos lenguajes, creo que también en C funciona así.
Al final de cuentas las reglas son las mismas, aun cuando la sintaxis es la que es distinta. Pero el álgebra booleana aplica a todos los lenguajes de programación. Esto que estamos viendo aquí es prácticamente la base del cómputo moderno, de la toma de decisiones. Las compuertas lógicas y todo esto son las bases de los circuitos y al final de cuentas los circuitos realizan operaciones lógicas que ahora hacemos a través de software. Ahora, esto que hicimos nosotros aquí, como vimos con JavaScript, también lo podemos hacer con booleanos. Los operadores de bits también operan con booleanos. Y entonces en lugar de colocar, a lo mejor ustedes se van a encontrar esto y van a saber que esto es un OR, esto es un AND y esto es un XOR. Y también puedo hacer esto que no le veo demasiado sentido, pero se puede hacer. ¿Hasta aquí todo más o menos claro? ¿Todo bien? Lo único es que tengo que revisar mis tablas para ver si está correcto. Tenemos lo que se conoce como operadores ternarios. Un operador ternario va a utilizar una expresión lógica, que puede ser cualquiera de las que vimos aquí. Una expresión lógica es una que me va a regresar un booleano. Y voy a tener if. En inglés, if significa sí. No sí de afirmación, sino sí de condicional. Si mi tía tuviera ruedas, yo sería bicicleta. Else es si no. Y entonces yo tengo una expresión aquí que se va a ejecutar cuando esta expresión lógica sea true. Y luego tengo else, que significa si no. Y esta expresión, esta expresión que puede ser de cualquier tipo, se va a ejecutar en caso de que esta expresión sea false. En el if yo tengo una expresión lógica. Dependiendo de si es true o false, se va a la izquierda si es true o a la derecha si es false. Vamos a ver. Aquí hay un ejemplo. El residuo de dividir un número entre 2, de un número par entre 2, es 0. Entonces tengo 1124 que es par. El residuo, si ustedes recuerdan, es este operador. Y entonces yo puedo decir que un número es par si esto es true. Si el residuo de dividir mi número entre 2 es igual a 0, entonces es par. Vamos a utilizarlo con nuestro operador ternario. Entonces tengo par. Aquí tengo esto que hicimos aquí. Y de un lado tengo par. Y si no es así, le coloco non. Número es 1124 y entonces es par. ¿Qué pasa si un número es 1125? Y lo vuelvo a ejecutar. Ahora es non. Eso es un operador ternario. Los operadores ternarios también funcionan en otros lenguajes. Nada más que no me acuerdo si aquí hay residuo. Déjenme me acuerdo. Es más, vamos a hacer otro. Negativo.
Creo que es así. Déjenme ver los ternarios en JavaScript. Se ve también hay en Java y en cosas así. Ah, es el signo de interrogación y los puntos. No me acordaba. Disculpen. Es más sencillo en JavaScript. El signo de interrogación es el if y el dos puntos es el else. ¿Y por qué regresó tú? Bueno. Ya. Va a primar la condición. Perdón. Es cuestión de lógica. El ternario es, primero va la expresión, 1 mayor que 0, luego el signo de interrogación, y si es true, entonces es este de aquí, y luego el negativo. Vamos a ver si ahora sí. Ahí está. Este es el operador ternario que utiliza JavaScript y se parece mucho al que utiliza C. Los operadores también funcionan igual. Estos conceptos, como yo les digo, son universales. Muchos lenguajes como Java, JavaScript, Python, C, tienen operadores ternarios. La sintaxis es distinta, pero el operador existe. El concepto es el que ustedes deben de entender. Y lo único que tienen que hacer es aplicarlo al lenguaje de programación en el que ustedes lo van a utilizar. En este caso es un curso de Python, entonces estamos utilizando operadores ternarios de Python. El operador ternario es diferente a los condicionales, sí, y es en donde vamos a llegar, yo espero que sí llegamos, al tema de las declaraciones. Un operador funciona para una expresión. Esto al final de cuentas es una sola línea. Esto es una expresión. Cuando nosotros hablamos de condicionales, que los vamos a ver más adelante, estamos haciendo declaraciones. Las declaraciones son piezas de código que contienen varias expresiones. Esto es una sola expresión y una declaración contiene más expresiones. Bloques de código completo. Esto sale en una línea. Podemos resolver esto en una sola línea. En lugar de estar haciendo un if y colocar un bloque, indentar y todo lo demás, esto ya me da un resultado. Es una expresión. No sé si queda claro, Abraham. Más adelante vamos a ver if, pero como una declaración. Así es, en el caso de Python, el operador ternario tiene un if. En el caso que nosotros tenemos de JavaScript, cuando lo veamos, es el mismo if. Así es, Jaime. ¿Hasta aquí todo claro? Esto es muy elegante y muy simple. Si ustedes entienden cómo funciona el operador ternario, van a hacer su código mucho más elegante y mucho más legible. En lugar de estar generando bloques y hacer inicios y fines y cosas por el estilo y estar indentando, con esto ustedes ya pueden obtener el resultado de una expresión lógica. Ahora, vamos con el último operador. Hay otros operadores, vamos a ver otro operador llamado as, y en Python 3.7.6 hay una cosa llamada Walrus Operator, que es para Python 3.8. Como todavía no está oficial el Python 3.8, no lo estoy incluyendo, pero ahí hay un nuevo operador que se llama el Walrus Operator, que es este de aquí.
Este lo vamos a ver posteriormente. Es lo que viene. Pero bueno, no los voy a confundir más. Cuando ya tengamos Python 3.8 más formalizado, voy a cambiar aquí algunos apuntes para incluir el Warehouse Operator. Vamos a hablar de un operador que es el operador de atributo. Como yo les comentaba, absolutamente todo dentro de Python es un objeto. ¿Cómo accedo yo a los elementos dentro de un objeto? Los objetos, ¿qué es lo que tienen dentro? Tienen dos cosas. Tienen atributos, que en otros lenguajes de programación se conocen como valores, y tiene métodos. Un método es una pieza de código que puede ser ejecutable si le colocamos los argumentos correctos. Vamos a ver. Para acceder a un atributo de un objeto, yo utilizo un operador que se conoce como operador de atributo y no es otra cosa más que el puntito. Para yo llamar a un atributo es el nombre del objeto, el punto, y el nombre del atributo al que yo quiero acceder. Los métodos son una especie de atributo. Se llaman así, pero para poder ejecutarlos, yo tengo que tener un paréntesis y argumentos. Argumentos son valores que yo le coloco a este método. Posteriormente vamos a ver funciones y vamos a ver que funcionan igual. Puedo tener ninguno o varios atributos, perdón, o varios argumentos. Vamos a ver un ejemplo. Los números complejos tienen un atributo llamado real que contiene el componente real de este elemento. En este caso es 15. Este es el componente de los números reales. Tiene otro, por ejemplo, que es imag, que es el componente imaginario. Así yo puedo partir un número complejo en sus componentes dependiendo de cuál es el que quiero. Y además de esto, tiene un método llamado conjugate. Si yo lo llamo así tal cual, sin el paréntesis, me va a regresar esto. De hecho dice función. Esto me está diciendo algo muy interesante, que lo vamos a utilizar después. Para yo poder utilizar conjugate, tengo que utilizar los paréntesis. Y en este caso no me pide ningún argumento. ¿Qué es el conjugate? Es una función, un método, que me cambia de signo este componente de los imaginarios. Para eso sirve conjugate. Por ejemplo, los números de tipo float también tienen un elemento. ¿Qué estoy haciendo aquí? Este es el número 12.3. Utilizo el operador punto y yo sé que existe un método llamado int. Este método int me va a traer el entero. Ahora tengo aquí un número entero, lo coloco entre paréntesis, porque le voy a dar con el signo negativo, y tengo un método abs que me va a dar el valor absoluto. ¿Cómo sé que existen los métodos? Muy simple. Help int punto abs. Help float punto int.
tengo ayuda, tengo introspección también para estos elementos. Y aquí voy a añadir algo en particular. Y aquí es un ejemplo de cómo yo puedo generar una cadena de métodos y de atributos. Por ejemplo, voy a tomar otra vez este número complejo. Yo sé que el número complejo tiene un atributo que se llama real. Este atributo real es de tipo float. Float también tiene sus métodos. Es más, le voy a colocar para que se vea bien 15.456 y 13.23. Yo sé que el resultado de real me va a tener este número. Este número es float. Float tiene el método int. Yo puedo concatenar atributos y métodos. Es más, también le voy a colocar negativo. Y entonces, primero tomó el componente real, que fue este. Este es float. Después al float le coloco int. Y este int le aplico abs. Y entonces el resultado de real le aplico este método. Y al resultado de este método le aplico este otro método. Y puedo concatenar atributos y métodos con este operador. De nada, Daniel. Este operador es muy útil. Yo no necesito saber programación orientada a objetos, pero sé que todo en Python es un objeto y puedo aprovechar el operador de atributo para sacarle jugo a mis objetos. Cuando nosotros veamos estos capítulos 15, 16, 17 y 18, vamos a ver los atributos y métodos de estos objetos y vamos a ver cómo los aprovechamos. ¿Hasta aquí queda claro? Si no está claro, no se preocupen, porque esto es el pan de cada día de Python. Lo vamos a utilizar y volver a utilizar. ¿No están demasiado confundidos? ¿Todo está bien por aquí? Muy bien. Vamos a continuar. La función eval es una función muy particular. Esta función lo que hace es tomar una cadena de caracteres y evaluarla como si fuera una expresión. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tengo la función eval y esto es una cadena de caracteres. 12 por 300, 3600. Aquí estoy utilizando binarios. Lo reconoce perfectamente. Aquí estoy haciendo, aquí esta cadena de caracteres, lo que contiene es una evaluación. 12 mayor que 5, true. Fíjense, esta es otra expresión. Tengo la función type y voy a ver de qué tipo es hola. Y tengo esta otra que no hemos visto todavía, bueno, lo vimos al principio, en donde voy a desplegar hola. Eval hace que lo que yo tenga dentro de una cadena de caracteres se ejecute como una expresión. Esto sirve para cuando yo tengo código y lo puedo tomar como una cadena de caracteres y lo puedo pasar a través de eval. Esta siguiente celda hace referencia a número. Número es un nombre que no he definido. Creo que sí lo definí. ¿Dónde lo definí? Acá.
1125 sí lo definí. Como existe número, si lo ejecute le voy a colocar otra cosa, indefinido. Como este nombre no existe, me va a marcar name error. Hace una evaluación de la expresión, pero este nombre no existe. Y este eval no contiene una expresión correcta. Y entonces me va a generar un error de sintaxis. No entiendo qué me quieres decir. ¿Hasta aquí queda todo claro con respecto a las expresiones? Muy bien, tenemos media hora. Yo creo que sí llegamos al capítulo 10. El capítulo 10 es muy sencillo. Este es uno de los más complicados. Es uno de los más complicados, pero es el que les da toda la noción de cómo funciona Python. De todo lo que pueden hacer, inclusive sin llegar al tema de, de declaraciones. Vamos a ver entrada y salida. Aquí es en donde otra vez nos diferenciamos de JavaScript. Python es un lenguaje viejo, es un lenguaje de los inicios de Internet. Todavía no existía la web. La manera en cómo nosotros nos comunicábamos anteriormente era a través de aplicaciones de escritorio y la terminal. Todavía no existía la web cuando nació Python. Y cuando nació Python, Guido van Rossum tomó una decisión. El método de entrada por defecto de Python, déjenme abrirlo, es una terminal así de horrorosa que está esperando a que yo le ingrese datos y le dé Enter. Y la salida es esta misma pantalla horrorosa, esto de aquí. Esa es la manera en cómo Python decidió tener su entrada y salida estándar. Volvemos otra vez a JavaScript. JavaScript no define entrada y salida estándar. Es más, si ustedes utilizan Node, se van a dar cuenta de que pedir datos a través de una terminal requiere de importar un módulo. Y de hecho, la manera en cómo se manejaba JavaScript originalmente era a través de esto, de ventanas. La salida estándar de JavaScript no está definida, pero era ventanas o podía ser a través de la modificación del DOM, en donde yo puedo modificar el contenido que tengo dentro de una página web. En este caso estoy en una consola. La consola, existe un objeto llamado consola, también JavaScript utiliza objetos, también utiliza el punto como operador de atributo, Java lo utiliza, C lo utiliza, ¿cómo se llama? Objective-C lo utiliza, C# utiliza siempre el operador punto. Tengo un objeto llamado consola, console, que también tiene un método llamado log. El método log me permite desplegar un mensaje en la consola. Se parece mucho a lo que hace Python, pero esta es una consola que vive en un navegador. Hacer esto en el sistema operativo
No es tan sencillo utilizando Node. Casi como Pascal, Jaime, exactamente. De hecho, mi primer lenguaje de programación fue Pascal. Ya hace muchos, muchos años. Ahora, ¿cómo funciona esto en Jupyter? Si ustedes se fijan, tengo in y tengo out, entrada, salida. La entrada es esto de aquí y la salida es el resultado de esta expresión. Print, esta función me permite a mí controlar la salida estándar, me permite desplegar cosas. ¿Qué me permite desplegar? Expresiones que están separadas por comas. Y si se trata de una cadena de caracteres, desplegar la cadena de caracteres sin los apóstrofes o las comillas. Vamos a verlo. Voy a crear el nombre A, que va a tener el valor de 2. Fíjense, cuando yo le doy print, aquí hay un in. Print va a desplegar algo en la salida estándar, pero no aparece out. Print toma control de la salida estándar y lo despliega, pero no hay out. Esto implica que esto es un despliegue. No es que regrese algo, es que está desplegando algo. Esto es una expresión, la expresión más simple, únicamente estoy trayendo un nombre, y aquí está. Esta es otra expresión también muy simple, que corresponde a una cadena de caracteres. Así lo despliega. Ya le quita las comillas. Aquí lo que estoy haciendo, tengo dos expresiones que corresponden a dos cadenas de caracteres. Va a desplegar las dos expresiones separadas por un espacio. Aquí, ya que es en donde quiero que pongan atención, tengo una sola expresión. Hola, concatenación, mundo. Va a evaluar la expresión y la va a desplegar. Vamos a hacerlo un poquito más complejo. Tengo aquí tres expresiones. Una que es esta cadena de caracteres. Aquí estoy invocando el valor de A. Y otra cadena de caracteres. Como son tres expresiones, cada una de las expresiones va a estar separada por un espacio. Aquí voy a evaluar una expresión. El problema es que esta expresión es incompatible con A. A es un objeto de tipo int. ¿Qué va a pasar? Type error. Print evalúa expresiones y si la expresión se trata de una cadena de caracteres, la despliega sin los apóstrofes y las comillas. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, yo puedo hacer un despliegue con formato. Tengo que colocar un signo de porcentaje y alguno de estos caracteres de escape. De hecho, no puedo representarlo como binario. Lo chequé ayer. ¿Cómo funciona? En caso de que sea solamente una expresión, yo tengo una cadena de caracteres, coloco el asterisco, el porcentaje y cualquiera de estos, y en donde se encuentre, va a sustituirlo con el resultado de esta expresión. Si yo tengo más de una expresión, entonces tengo mi cadena de caracteres, y aquí voy a colocar uno de estos, aquí otro de estos, y al final voy a colocar el porcentaje y una tupla con las expresiones que sean sustituidas en el orden en el que se van a sustituir. Vamos a ver. Yo tengo el nombre pi, que es 3.141592, y radio igual a 2. Vamos a desplegar. Aquí voy a desplegar solamente, voy a desplegar aquí dos valores. El perímetro del círculo de radio es porcentaje de. Lo voy a desplegar como entero. Es porcentaje f.
Lo voy a desplegar como punto flotante. Este corresponde al primer elemento de la tupla, que es radio. Y esta expresión, 2 por radio por pi, va a ser desplegada aquí. Y por cierto, me falta un acento. Ahora, F, recuerden, es para punto flotante, D es para entero. Ambos van a ser desplegados como enteros. Es lo mismo, nada más que ahora esto es D. Lo presenta como entero, pero lo trunca. S lo despliega como cadena de caracteres. Y aquí solamente tengo una expresión. Puedo utilizar la tupla o puedo dejarlo así tal cual. Si yo quisiera colocar el signo de porcentaje, necesito utilizar doble porcentaje. Vamos a verlo. Valor, por ciento, y porcentaje es valor por por ciento entre 100. Entonces, él, aquí va a decir, aquí es por ciento, va a decir el 15, y aquí hay un signo de porcentaje, el 15% de valor, que es 13, en formato de punto flotante, es, y aquí está el porcentaje, el 13% de 15. Ahora, F me permite utilizar cifras significativas. E, por ejemplo, me faltó esto. E me permite utilizar notación científica. Vamos a dejarlo en F. Las cifras significativas son estas de aquí. La precisión está definida por Python. Pero, por ejemplo, si yo voy a utilizar pesos, a lo mejor lo que quiero es que llegue hasta centavos. ¿Cómo defino las cifras significativas? Bueno, para empezar tengo que utilizar F o E. Tengo que colocar porcentaje, un punto, es más, voy a hacerlo aquí. Es porcentaje, punto, el número de cifras significativas y F, por ejemplo. N es el número de cifras significativas que yo quiero utilizar. Vamos a hacer el ejemplo de pi y radio. Aquí tengo un F utilizando la precisión que me da Python. Pero ¿qué tal si yo quiero dos cifras significativas? Punto 2F. Y entonces ya tengo dos cifras significativas. Es muy parecido al printf de C. Así es, Francisco. Python fue inspirado primordialmente por C. Aquí es como yo despliego con formato el print. Y aquí es en donde viene la mala noticia. Print solamente se va a utilizar cuando yo quiero desplegar en una terminal. ¿Qué pasa cuando quiero desplegar en web? ¿Qué pasa cuando yo quiero desplegar en una aplicación de escritorio? ¿Qué pasa si yo lo quiero mandar como un web service? Esto no me va a servir. Lo que vamos a ver cuando veamos todos los métodos del objeto.str, vamos a ver que hay un método llamado format que me permite formatear texto de una manera similar a lo que hacemos aquí. Digamos que esto se está quedando obsoleto, pero vale la pena entenderlo porque se lo van a encontrar.
Bueno, además de este carácter de escape que me permite sustituir valores, yo tengo caracteres de escape. Los caracteres de escape utilizan una diagonal invertida. Diagonal invertida n es retorno de línea. Diagonal invertida t es un tabulador. Si yo ya tengo apóstrofes, diagonal invertida apóstrofe, inserta un apóstrofe. Diagonal invertida, perdón, comilla, y este es apóstrofe. Doble diagonal invertida, lo que va a hacer es incluir una diagonal. Esto tómenlo muy en cuenta. ¿Por qué? Voy a adelantarme un poco. Ay, ¿qué era? Siempre se me olvida. Creo que es list. Listir. Cuando yo estoy trabajando en Windows, si ustedes recuerdan, Windows utiliza estas diagonales para denotar directorios. Yo con esto le estoy diciendo que se vaya a usuarios. Me dice que no funciona. Tengo que utilizar la doble diagonal. Cuando yo utilizo Windows, en lugar de colocar solamente una diagonal para los directorios, tengo que utilizar doble diagonal. Tengan mucho cuidado con eso. En el caso de Linux, la sintaxis es diagonal, home diagonal, por ejemplo, Josech. Así defino yo los directorios en Linux y en Unix. Aquí no hay problema. El problema es cuando lo hacemos nosotros en Windows, porque entonces sí necesitamos la doble diagonal. Tengan mucho cuidado con eso. A veces es un dolor de cabeza no recordar esa pequeña regla. Aquí yo puedo definir caracteres. Si le coloco la X y un número, lo que va a desplegar es el carácter correspondiente al número que yo coloque en ASCII en formato hexadecimal. Con U va a ser lo mismo, nada más que con Unicode. Dejen abrir una tabla de caracteres de Unicode. ¿Dónde estarán los emoticones? Déjenme ver. Bueno, aquí hay un caballo. Este que se llama Dugdo. Este es su número de Unicode. Y este es en HTML. Creo que este es el de Unicode. Déjenme ver. 245. 245. No, este es. A ver si es cierto. Déjenme ver qué otro hay. Sí, este caballo. Este es el de Unicode. Si se fijan, aquí hay una C. Vamos a tomar este caballo. Y voy a copiar este numerito.
Entonces vamos a hacer algo aquí. Voy a utilizar un print, y este sí se aplica también a todos los caracteres string, en donde tengo un retorno de línea y un tabulador. Y aquí voy a sacar el signo de gato. Si se fijan, aquí tengo comillas y aquí tengo otras comillas. Estoy utilizando la diagonal para que estas comillas no se confundan con las de apertura y cierre. Y aquí el código en ASCII del signo de gato. Y aquí está. Esto es este signo. Aquí estoy utilizando Unicode y voy a sacar la beta mayúscula de los caracteres griegos. Pero, por ejemplo, de Unicode, el caballito feo este. Algo falló, bueno, aquello, este es el correspondiente al beta. Creo que debería de ser este. Bueno, ahorita lo checo. Ustedes seleccionan el código y lo pueden colocar ahí. Ve qué cosas tan feas. Aquí está algunos griegos, total. Ustedes pueden seleccionar los caracteres. De hecho, estaba buscando emoticones. A ver si aparecían. A ver, vamos a ver. Este emoji. Creo que no dice a cuál corresponde, déjenme ver. Aquí está. 2764, no, FE0F. Dos siete seis cuatro, no sé si me lo acepta. Ahí está el corazoncito. Entonces, yo puedo seleccionar a partir de Unicode este tipo de elementos. Estos son mis caracteres de escape. Y por último, vamos a ver cómo yo ingreso a través del teclado texto. De hecho, estos fueron las primeras funciones que vimos de Python. ¿Se acuerdan de input? Input lo que hace es esperar a que yo ingrese algo con el teclado y a que le dé enter. Y yo puedo colocarle un mensaje en formato de cadena de caracteres. Input me regresa lo que yo ingresé en formato de texto. Se va a quedar hasta que yo le dé enter. Si se fijan, el asterisco está aquí. Y lo que va a hacer es regresarme el valor. Out. Me regresó el valor. Este valor yo lo puedo guardar ligándolo a un nombre.
ya no regresa nada porque lo que regresó se guardó con el nombre texto. Es una cadena de caracteres y es hola. Puedo imprimirlo. Y ahora voy a hacer esto. Voy a colocar un mensaje con el input y lo que yo regrese se va a guardar en nombre y lo voy a imprimir. Y ya para terminar, les voy a platicar de qué pasa con Python 2. En Python 2 había dos maneras de ingresar este tipo de caracteres a través del teclado. Raw input, que funciona idéntico que el input de aquí, e input. Este input era similar a eval input en Python 3. El input de Python 2 evaluaba la expresión que yo estaba ingresando. Esto era muy peligroso. Como ustedes ven, puedo inyectar código de cierta manera. Puedo vulnerar los sistemas con este tipo de input. Lo que hizo Python 3 fue este input tal como funciona, lo desecho y se va a comportar como raw input. Raw input, siempre todo lo que yo ingrese lo va a regresar como cadena de caracteres. Y si yo decido, lo puedo transformar a lo que yo quiera con eval. Lo que sea el input de Python 2 es, le aplicaba el eval inmediatamente. Y era un problema de seguridad. Ah, mira, sí te salió, Tomás. Muy bien. Así es, exactamente, Tomás. Text, lo que tú tienes ahí en el chat, guarda la información. Bueno, esta es la entrada y la salida estándar. Así es como funciona Python de manera básica. Cuando veamos nosotros todo el tema de Django, vamos a ver de que esto, la entrada y salida, deja de ser relevante, y entonces trabajamos con formas, trabajamos con ¿cómo se llama? Con APIs, podemos nosotros mandar HTML, XML, JSON. ¿Por qué? Porque aumentaron nuestras maneras de salir. Python nació en un momento en donde los recursos para intercomunicarnos, para comunicarnos con el sistema, eran únicamente una pantalla y un teclado. JavaScript nació un poco después y nació en el navegador. Java también utiliza esto, creo que es System.io o una cosa por el estilo. JavaScript es un lenguaje que no nació en la terminal, nació directamente en la web y entonces no tiene definida una entrada y una salida estándar, sino que tiene definidas varios objetos con los que yo puedo interactuar y comunicarme a través de operaciones entrada-salida. A ver, Rodolfo, ¿cómo se fuerza Git pull? No lo puedes forzar, tienes que hacer una cosa llamada rebase, Rodolfo. Yo creo que para el segundo curso que viene, que va a ser de DevOps con Django, voy a hacer una pequeña introducción a Git y de cómo se utiliza Git. Eso va a ser, terminamos la próxima semana, descanso, en 2 semanas viene el de Django, que son 2 semanas, y terminando ese, viene uno en donde es una introducción a DevOps utilizando Django. Vamos a ver gestión de excepciones, Francisco. Así es, en este curso. Sí, mismo horario que es mi hora de comida, es la única hora en la que puedo yo, pues ahora sí que distraerme de mis labores de la universidad. Entonces sí va a ser el mismo horario y como les dije, para ustedes va a ser costo preferencial. Lo normal es que por estos cursos que son más avanzados cobro de 500 a 700 pesos. Para todos ustedes va a ser de 200 pesos. Sí, puede ser en la madrugada, pero mi esposa me pega. Sí, también tengo familia, y ya les dejo fotos, pero ya no me creen. Entonces, normalmente lo hago a la hora de la comida. En dólares serían $10, así es, Héctor.
lo mismo que costó este básico, y lo normal son entre 25 y 30 dólares. Este fin de semana lo anuncio y por cierto, las personas que han estado conmigo también este fin de semana libero diplomas y también del curso que tenemos de bases de Python, de bases, bases de Python científico, también se las voy a empezar a mandar este fin de semana. Soy hombre orquesta, pythonista y todo eso soy yo. Entonces el que cobra, el que hace facturas, el que emite diplomas, el que revisa asistencias, soy yo. Y lo hago en mi tiempo libre. Entonces normalmente es los fines de semana cuando puedo hacer eso. Disculpen la tardanza. Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el lunes. Muchas gracias.